Si se han estado preguntando cómo distribuir sus estadísticas adecuadamente y de manera eficiente, en este video se los explico cuáles son las estadísticas que deberían estar utilizando, cuál es la mejor y por qué. Así que gente, sin más preámbulo, quédense conmigo que vamos a desglosar todo este tema ahora mismo. En Solo Leveling hay 5 estadísticas principales: fuerza, vitalidad, agilidad, inteligencia y percepción. Estas estadísticas se explican por sí mismas en su mayoría, con la excepción de percepción. Percepción es la única estadística que es un poco ambigua. La precisión en otros juegos sabemos que significa puntería más que todo, pero en este juego es diferente. En este juego la precisión te aumenta el daño mínimo que hacen tus ataques. El resto de estadísticas no vamos a indicar mucho en ellas porque son estadísticas que se explican por sí mismas. Mana adicional, reducción de enfriamientos, probabilidad de crítico, daño crítico, defensa y vida y ataque. ¿Vale? Se explican por sí mismas, no hay mucho que explicar ahí. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a realmente explicar la precisión y cómo funciona de verdad. La precisión es el único stat en el que realmente vamos a ahondar un poco en el tema. Es el único stat que vale la pena explicar de lleno. Ahora, ¿qué hace exactamente la precisión? Como bien dice aquí en inglés, aumenta el daño mínimo de sus ataques y sus habilidades. Es decir, que en Solo Leveling hay un rango mínimo de daño y hay un rango máximo de daño. Por ejemplo, el rango mínimo puede ser 300 y el rango máximo puede ser 1000. La mayoría de ustedes sabrán ya cómo funciona esto, pero para el que todavía tenga dudas, cuando ustedes hacen un golpe básico, ¿sí? Ese golpe básico puede ser 300, 400, 520, 802, hasta un máximo de 1000, ¿cierto? No es progresivo, es un número aleatorio entre esos dos. Es decir, que la precisión en este caso les aumenta a ustedes el daño mínimo que pueden llegar a hacer. ¿En qué se traduce esto? Que la franja que hay entre el 300 y el 1000 se va reduciendo, es decir, ya su daño no es 300 a 1000, sino 400 a 1000, por ejemplo, 500 a 1000, por ejemplo, ¿cierto? Entre más suban la precisión, más va a aumentar este daño. ¿Eso en qué se traduce? En que vamos a hacer más DPS, más daño por segundo. Tal vez su número máximo no aumente, pero su número mínimo sí, lo que a la larga se va a traducir en más daño para ustedes. ¿Por qué me centro tanto en el daño y el DPS? Es que realmente es lo más importante. A estas alturas del juego, donde no lleva sino una semana de haber salido apenas, el DPS y el daño que hacen tanto tus habilidades como tus armas son lo más importante. Es lo que te va a ayudar a progresar. El juego nos permite esquivar y hacer esquives perfectos, lo que nos permite sobrevivir. Entre eso tenemos personajes que nos dan escudo, personajes que nos curan, personajes que hacen esto y lo otro, que nos proporcionan soporte, lo que no hace que necesitemos ni vida, ni inteligencia, ni nada de eso. Especialmente vida, no la necesitamos para absolutamente nada. Por lo menos por ahora. Aún faltan cosas por desbloquear en la historia, especialmente en mi cuenta, pero ya las iremos probando más adelante. Como se podrán dar cuenta, en mi cuenta por lo menos, yo llevo desbloqueado hasta el capítulo 6 de la historia en difícil y hasta el capítulo 10 de la historia en normal. Ya a estas alturas lo único que me pide el juego realmente es nivel, no por otra cosa. Habiendo dicho esto, ¿qué estadísticas recomiendo yo subir y cuáles me han funcionado para progresar en la historia sin ningún tipo de problema ni complicación, aún no teniendo armas SSR, porque yo no tengo armas rojas? Yo he estado leveando y he estado subiendo con armas moradas sin ningún tipo de problema. Es más importante el elemento y los dupes de las armas que el rango del arma. Ahora, si tienen SSRs, obviamente úsenlas porque son mucho más fuertes. Pero esto en el caso de que se preocupen si es que pueden llegar a subir o no por no tener este tipo de armas, pero eso hablaremos en otro video. Las estadísticas que yo recomiendo subir son fuerza, agilidad y percepción. En mi caso no me he subido demasiado el crítico, me lo he subido algo, siempre manteniendo un balance con las otras dos estadísticas porque me ayudo un poco del equipo. El equipo que tengo puesto es el de crítico, son las piezas que me han ido saliendo, ya luego hablaremos del equipo, no se preocupen mucho por esto, pero el equipo, en este caso el set, me da de efecto 8% de crítico las 2 piezas y 32% de daño de crítico las 4 piezas. Únicamente me he subido el crítico lo suficiente
para que me quede en 20%. Con 20% por ahora me parece más que suficiente. Seguramente mientras vayamos avanzando ya nos irán subiendo más estas estadísticas, nos irán dando mejor equipo y nos iremos complementando con otros aspectos del juego para que esta estadística vaya subiendo un poco más, pero todos sabemos que al principio el crítico se va quedando un poco corto. Así que no nos centraremos demasiado en él. Ahora sí, a lo que nos compete. El stat más importante de Solo Leveling sin discusión es la percepción. Este stat tiene que mantener un balance con el ataque. Deben subirse más o menos parejos para que su ataque se mantenga estable. En mi caso no está parejo del todo porque quería explicarles otro punto, y es que no tienen que preocuparse. Ay, es que ya la embarré. Para los que no hayan visto, que está bastante grande el botón, pero algunos somos un poco ciegos, yo incluido, existe el botón de reset. Pueden resetear sus estadísticas en el momento que ustedes quieran, no hay ningún problema, así que no se asusten si sienten que ya la embarraron, que ya metieron una pata. Pues no se preocupen por eso. Le vamos a dar a reset. Ahora sí, ya con todos los stats reseteados, vamos a ir subiendo lo que a mí me parece que es la mejor distribución. Como dije antes, 84 puntos en mi caso, son más que suficientes para tener un total de 20% de crítico. Lo podemos volver a ver acá, 20.1% de crítico. En mi caso, ustedes, su número será diferente. Tampoco es que les esté recomendando tener exactamente 20% de crítico. Simplemente que es un número con el que yo me siento cómodo. Ahora sí, vamos a subir las otras dos estadísticas. Primero de manera pareja. En este caso me voy a subir 100 puntos. Bueno, 90 para que me dé 100. Y en ataque me voy a subir un poquito también para que me dé, en este caso, 109, porque pues el equipo también me da ataque y eso. Entonces, esta es la manera en la que yo voy a distribuir por ahora mis puntos. Los últimos 11 puntos van a ir a precisión. Quiero que mi daño mínimo sea lo más alto posible. ¿Cómo los distribuiría a partir de ahora? Iría distribuyendo entre ataque y precisión más o menos de forma pareja. Y ahora sí, para que tengan una idea más gráfica, les voy a poner un ejemplo con precisión y otro ejemplo sin precisión. Como pudimos darnos cuenta en los testeos que acabamos de ver, no subirse la percepción es un error. Hay que mantener ese stat en concordancia con los otros dos stats de daño para que nuestro daño sea consistente, que eso es lo que estamos buscando acá. Cuando se trata de peleas largas como la de Igris, como algún raid al que nos vayamos a enfrentar más adelante, que seguramente tendremos alguno, me imagino, como las peleas en donde estamos farmeando nuestro equipo y todas estas peleas que requieren un poquito más de tiempo para hacerse, lo que queremos es consistencia, porque entre más consistencia en el daño tengamos, más DPS vamos a tener y más rápido vamos a terminar las peleas. Así que gente, no siendo más, espero que el video les haya sido de utilidad, les haya servido y hayan tenido más claridad a la hora de subir sus estadísticas. Y como ya saben, si ya la embarraron, si ya metieron la pata, no hay problema. Gasten un poco de oro que valdrá la pena a la larga. Así que no siendo más, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video, gente. Hasta luego, chao chao.